que he oído historias terroríficas sobre suegras. Y entonces, antes de ver a la suegra, tu cuerpo está de una manera durante el tiempo y posteriormente. Pero solo con pensarlo, sea el jefe, sea tu amante, tu pareja, tu hijo, tu yerno, tu cuerpo se va modificando. Y hay veces que son hechos reales y otras veces que son cosas que tú te estás maquinando en tu cabeza y que te hacen mucho daño. Hoy le traemos un podcast donde la doctora Marian Rojas estará explicando sobre la depresión, una enfermedad que la gran mayoría de las personas padecen. Ponte cómodo, esto es Leyes del Éxito. Existe otra parte que es lo que es la personalidad depresiva, que me parece súper interesante y que está muy poco trabajado. La personalidad depresiva es un tipo de rasgos de nuestra forma de ser que nos llevan a ponernos tristes con más facilidad que el resto. Entonces, ¿qué pasa? Que esto hoy en día parece que eres débil, que eres sensible, que tienes poca fuerza, que tienes poca fuerza de voluntad. Vivimos en una sociedad y hay una generación, sobre todo anterior a la nuestra, donde el aguantoformo, el ser fuerte, el aguanta, el no te quejes, el no expreses emociones, estaba a la orden del día. Costaba mucho, y todavía cuesta, hablar de sentimientos y de emociones, que a veces somos nuestros peores enemigos. Y todos nosotros tenemos una voz interior que va comentando nuestra jugada, la jugada de nuestra vida. Has engordado, tu jefe no te trata bien, tu pareja está distante, tus hijos son un desastre, no vives donde te gustaría vivir. Es decir, tenemos una voz interior que nos acompaña todos los días y esa voz interior tiene un impacto directo a nivel físico y psicológico. A nivel físico en las células, en los niveles de algunas hormonas que circulan por la sangre e incluso a nivel de nuestros propios telómeros, que son los capuchones que están en los cromosomas de nuestro núcleo celular, y sabemos hoy en día que cómo pensamos y cómo nos tratamos va a influir en el físico, pero también en el psicológico, porque va a hacer que nuestro estado de ánimo esté totalmente influido por ello. La felicidad depende de cómo interpretamos la realidad, y esa interpretación de la realidad depende de muchos factores, pero uno de ellos va a ser de cómo nos tratamos a nosotros mismos. Si somos de esas personas que siempre pensamos que pues tenemos mala suerte en la vida, o nos sentimos culpables o víctimas de muchas cosas, o tenemos la autoestima o una falta de seguridad en nosotros mismos, vamos a interpretar todo de forma negativa. Por lo tanto, esa voz interior, esos pensamientos que nutren nuestra cabecita, nuestro sistema límbico, nuestra corteza prefrontal, nuestro núcleo cingulado, van a influir de forma positiva o muy negativa en nuestra salud física o psicológica. Al principio, una de las primeras entrevistas, recuerdo un periodista de un medio español que le dije esto: del 90% de las cosas que nos preocupan nunca suceden. Y me dijo, es que lo quiero poner de titular. ¿Es esto científico? Y le dije, mira, es una frase mía después de años de observación y de terapia, pero estoy segura de que estoy muy cerca. Y no lo quiso poner de titular. Y se lo conté a mi marido. Y entonces hace un día, unos meses más tarde, me llama mi marido y me dice: no sabes lo que he encontrado. El 91,4% de las cosas que nos preocupan nunca jamás suceden. Lo ha publicado la revista Science de un estudio. Y entonces, oye, nos habíamos ido en 1,4 y me quedé muy tranquila. O sea que ya puedes decir con toda tranquilidad que sí, efectivamente, el 90%, el 91,4% de las cosas que nos preocupan nunca jamás suceden. Pero nuestro cuerpo y nuestra mente lo viven como si fuera real. Y esto es la gran clave. Yo creo que a nivel de la gestión emocional, yo creo que puede ser como el banderín de salida. Sabiendo que si tú haces una lista de 100 cosas, 91 nunca van a suceder, pero te tienen inquieto y te van perturbando, te van enfermando día tras día. La escena donde conociste a la que ahora mismo es tu pareja, si es un momento muy agradable, o el primer momento en el que tuviste a tu hijo en brazos, en un momento que fuera muy especial, puedes notar hasta los pelos de punta. Si de repente te pones a pensar, ¿y qué pasa si ahora mismo, por ejemplo, yo en la pandemia esto lo puse de ejemplo, ¿no? Si mis padres están en una residencia de ancianos y no los voy a volver a ver nunca y se contagian y no me puedo despedir de ellos, puedes ponerte a llorar y de repente puedes empezar a sentir que el corazón se te abruma, se te apachurra y que tu cabeza no es capaz de razonar y pasar un día malo solo porque has generado ese pensamiento por la mañana. Es decir, hoy en día sabemos que cuando nos imaginamos cosas, que sean reales o imaginarias, vamos induciendo un cambio fisiológico en nuestro organismo. Y esto, cuando uno es consciente de que esos pensamientos alteran bioquímicamente el cuerpo y la mente, las cosas cambian. Es que yo creo que cuando uno lo explica de esta manera se entiende mucho mejor. Si el cortisol es una hormona que circula por nuestro organismo y es cíclica. Por las noches es baja y tiene que ser baja para que podamos dormir, y a lo largo de la noche va subiendo hasta las
8 de la mañana, que tiene su pico más alto. Y a lo largo del día vuelve a descender. Y para que nuestro organismo funcione bien, a nivel hormonal, fisiológico, incluso los riñones, la inflamación, tiene que ser así. Pero si uno va caminando por la calle y de repente se te acerca alguien por detrás y te dice, deme la cartera y su móvil, automáticamente te sube la adrenalina y el cortisol. Primero la adrenalina y justo después el cortisol, que van a activar a tu cuerpo para que seas capaz de luchar o huir. Y por eso empiezas con taquicardia, que es que empiezas a movilizar sangre a los músculos para poder luchar o huir, taquipnea, que es meter oxígeno, y la glucosa y las grasas se empiezan a movilizar para que tú puedas hacer frente a ese desafío, que es un atraco en plena calle. Y entonces en ese momento, pues o le entregas las cosas o sales corriendo, le pegas un puñetazo o te bloqueas según como seas de forma de ser. Y llegas a tu casa y se lo cuentas a tu marido, se lo cuentas a tu madre y le cuentas lo que te ha sucedido, pero todo el día estás alterado. Y ese pico de cortisol es necesario que sea así y va a generar, aparte de esas taquicardias y taquipnea, es que se te cierra el estómago, porque uno cuando está en un momento de supervivencia se le olvida comer y entonces puedes tener un cuadro diarreico o un estreñimiento de retención. No piensas, la corteza prefrontal, de la que hablaremos luego, que es la que está en la parte delantera, que se encarga de la concentración, de la atención, se bloquea automáticamente, por lo tanto no razonas, simplemente estás en modo de supervivencia y entonces le das la cartera, le das el reloj y le das cosas que no te ha pedido, ¿no? ¿A cuánta gente te cuenta que viene? El otro día me lo decía una paciente que la atracaron un día por la calle y dice, me pidió la cartera y le regalé el móvil, el abrigo, la chaqueta y el reloj, o sea, se lo di todo y me fui corriendo, ¿no? Es decir, en ese momento no razonas y no piensas. Y ese pico de cortisol tarda varias horas en volver a su estado original. Pero si tú un día vuelves a ir por la calle, por esa misma calle donde te atracaron, y empiezas a caminar y dices, ay Dios mío, aquí fue donde me atracaron, y te pones en modo alerta por la posibilidad de que te vuelvan a atracar, se activa el cortisol. Y ese es el quid. Es decir, hay cosas en esta vida que han significado un trauma o que fueron un momento de alerta o que nos costó mucho gestionarlas, pero nuestro cerebro, cuando se acerca a algo similar, activa el modo alerta, aunque esa amenaza no esté presente. Yo en terapia esto lo trabajo muchísimo, porque yo siempre le digo a mis pacientes, vamos a hacer un camino de superación. Y hacemos una lista de 5, 6, 7 cosas que queramos superar. Pues la relación con mi ex, los miedos, las fobias, el problema con la alimentación que tengo, pues la vulnerabilidad o la sensibilidad o mis problemas de concentración. Y una de las cosas que digo es, ¿cómo eres tú? ¿Por qué eres así? Comprenderte. Y la tercera, digo, hagamos una fase de aceptación y de perdón, perdonarse a uno mismo y perdonar a los que te hayan hecho daño. Y en ese momento de comprensión, les hago escribir en un papel hechos que a lo largo de su vida hayan podido desencadenar ese estado de alerta. Pues si, por ejemplo, yo hablo, si quieres luego lo podemos citar, pero si no te lo digo de forma breve, las personas. Hay gente que, las famosas suegras, que son un concepto mitológico, que antes de ver a la suegra, durante el rato que estás con la suegra y posteriormente a estar con la suegra, hay cambios físicos y psicológicos en la mente. Yo tengo una suegra maravillosa, pero es cierto que he oído historias terroríficas sobre suegras. Y entonces, antes de ver a la suegra, tu cuerpo está de una manera durante el tiempo y posteriormente. Pero solo con pensarlo, sea el jefe, sea tu amante, tu pareja, tu hijo, tu yerno, tu cuerpo se va modificando. Y hay veces que son hechos reales y otras veces que son cosas que tú te estás maquinando en tu cabeza y que te hacen mucho daño. Y siguiendo con ese cortisol, claro, en un estado de alerta, ¡pum!, tienes un pico de cortisol. Lo malo es cuando vives en estado de alerta constante. Yo lo llamo en el libro la intoxicación de cortisol, es decir, la hormona que circula por tu sangre es el cortisol. Es decir, una cosa es el momento de alerta y otra cosa es la cronificación de ese estado de amenaza real o imaginario. Y ahí entramos en los problemas físicos, migrañas, problemas de tiroides, colon irritable, vértigos, que se te duerman las manos, inflamación, importantísimo, problemas gastrointestinales y a nivel psicológico, problemas de sueño, irritabilidad, fallos de concentración, depresión y a nivel conductual, el aislamiento. Mucha gente, tras esos estados crónicos de estrés, tienden al aislamiento y que no quieren ver a nadie. Y efectivamente, nuestra mente, si no la tenemos bien gestionada, nos hace muchísimo daño. Y por eso creo que no hay nadie que esté libre de no tener que trabajar esto. Y esto puede venir de tu infancia, de cómo te hablaban tus padres, de cómo te sentías querido en el colegio, de qué lugar estabas entre tus hermanos y cómo era la relación con ellos. Porque allí nacemos casi como un libro en blanco en muchos aspectos y se van formando nuestra voz interior, nuestra manera de querer, nuestra manera de vincularnos. Y eso depende de una serie de factores que van surgiendo a lo largo de la infancia y de la juventud. Cuando esos ladrillos vienen un poco deteriorados, en la edad adulta, con factores de estrés, en una sociedad hiperestimulada donde los valores están cada vez más en desuso, uno se va rompiendo. Y entonces uno tiene una sensación de que la cabeza le exige, le pide, y lo que te da paz es el control.
Pero también hay un trocito que son las circunstancias y la actitud. La actitud es cómo yo me ubico con respecto a las cosas que me suceden. La actitud es esa voz interior que va comentando lo que me va sucediendo y me pone en un lugar o me pone en otro. Hay una parte importante que es lo que heredamos, ¿no? Mi padre era sensible, mi madre era impulsiva. El otro día en el colegio me dicen, el tutor de mi hijo me dice, es que tu hijo no calla. Es que yo no callaba en clase. Entonces, claro, no me sorprende, es genético. Habla con el de delante, con el de atrás y con el de los lados, ¿no? Bueno, pues ha salido a su madre, que no calla tampoco. Es una parte genética. Y eso nos predispone a algunas cosas. Pero hay otras que se van adquiriendo. Y sobre todo hay cosas que se pueden trabajar. Pero a mí me parece que en un mundo como el de ahora, donde la conciencia de uno mismo está tan avanzada, es fenomenal conocer y decir, vale, esto lo he heredado, esto viene por un trauma, esto viene porque lo he aprendido, porque me gustaba tanto esto de la forma de ser de algunas personas, vidas ejemplares o modelos de identidad que he conocido a lo largo de mi vida, que lo he insertado en mi vida como pauta. Y cuando uno se va conociendo, se va dando cuenta que somos un conglomerado de varios factores, pero efectivamente, por ejemplo, el tema depresivo es muy hereditario. El tema cuando hay una enfermedad, por ejemplo, física, por supuesto, pero psicológica, sea un trastorno bipolar o temas, por ejemplo, de adicciones, el tema del alcoholismo, por ejemplo, sabemos hoy en día que hay una parte genética muy importante y por eso es bueno que uno tenga conciencia. Y yo a la gente que tiene carga genética de enfermedad mental le hago que cuide más sus factores de estrés, el sueño, las drogas, la alimentación, etcétera, porque si no corre más riesgo de que esa enfermedad o que ese trastorno se active en su interior. Un beso muy grande.